Hola chicos, buen día. Ahora vamos a ver el tema de potencia eléctrica y pérdida de calor. Recuerden que estamos en corriente y resistencia en ese tema. Bien, lo primero que debemos de saber es qué es la potencia eléctrica. La potencia es la rapidez con la cual se disipa el calor en un circuito eléctrico. A eso se le conoce como potencia. Bien, lo otro que debemos de saber, su fórmula general. Entonces, su fórmula general es esta. Es la general. Estas ahorita les voy a decir de dónde se sacan, pero la fórmula general es potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces recuerden, vamos a ponerlo aquí. P es igual a potencia. V es igual a voltaje. Y la intensidad, bueno, I es igual a intensidad de corriente. Recuerden que el siguiente paso era poner sus unidades. El voltaje sabemos que se da en volts. La intensidad de corriente sabemos que se da en amperes. Y la potencia se va a dar en watts, que se representa con la letra W. Esto es watts y es la nueva unidad que vamos a estar trabajando. Bien. Para poder representar también la corriente eléctrica, podemos representarla en función de la ley de Ohms, que es el tema pasado que vimos. Si recuerdan, la ley de Ohms está descrita por resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Esa es la ley de Ohms. Bien, si se fijan, nosotros como de aquí podemos llegar a esta parte, pues es muy sencillo. Simplemente tenemos estas dos fórmulas. Bien, entonces la intensidad de corriente la vamos a pasar del otro lado multiplicando. Por lo tanto nos va a quedar que R por I es igual al voltaje. Y si se fijan, este voltaje lo podemos sustituir en esta fórmula. Bien, entonces esto nos va a quedar que la potencia es igual, en vez de voltaje ponemos R por I, resistencia por I, y luego la siguiente I. Resistencia por intensidad de corriente. ¿Esto en qué se va a transformar? En resistencia por intensidad de corriente al cuadrado, que es la fórmula que tenemos igual. Y la otra se consigue del mismo modo, nada más ahora vamos a sustituir I. ¿Sí? Las dos fórmulas son en base a la ley de Ohms. Bien, ¿te recuerdan? Estas dos fórmulas vienen en base a la ley de Ohms, son una combinación de las dos, pero esta es la fórmula general, para que no se equivoquen en su examen y que tengan mucho cuidado. Bien, otra cosa que debemos de saber es la pérdida de calor. La definición de pérdida de calor se debe a la potencia como la energía gastada por unidad de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que es la pérdida de calor es el trabajo, es igual a la potencia por el tiempo. ¿Sí? Repito, la pérdida de calor se basa en la definición de potencia como la energía gastada por unidad de tiempo. ¿Sí? Potencia por unidad de tiempo. Esta fórmula es para la pérdida de calor. Bien, entonces ya sabiendo eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, el ejemplo nos va a decir, un ventilador de una oficina pequeña tiene una etiqueta en la base que indica, lo voy a poner aquí como datos, que tiene un voltaje de 150 volts y tiene una potencia de 55 watts. ¿Sí? Y nos preguntan cuál es la corriente y cuál es su resistencia eléctrica. ¿Cuál es la corriente? O sea, la intensidad de corriente. Nos preguntan cuál es I. Y nos preguntan cuál es la resistencia. Bien, entonces, recuerden, si todavía no saben identificar bien los datos, váyanse con las unidades. Si nos dicen 150 V, sabemos que esto es volts y esto va a ser voltaje.
Si nos ponen 55W, debemos de saber que W es igual a watts y los watts describen a la potencia. Bien, entonces vamos con la fórmula. Voy a borrar lo de resistencia porque primero nos preguntan la intensidad de corriente. Entonces, tenemos potencia, tenemos voltaje, nos preguntan la intensidad de corriente. Con nuestra fórmula general lo podemos resolver fácilmente. Entonces, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Hacemos un despeje, el voltaje está multiplicando, va a pasar del otro lado, dividiendo. Y nos va a quedar de esta forma. Potencia sobre voltaje. Por lo tanto, hacemos nuestra sustitución. Y nos queda que la intensidad de corriente es igual a 55 watts entre 150 volts. Y si ustedes hacen las operaciones bien, les tiene que quedar 0.458, que recuerden, la intensidad de corriente se da en amperes. Y ese es nuestro resultado. Así de sencillos son los problemas. Bien, ya que tenemos este dato, ahora nos van a preguntar la resistencia. Entonces, para la resistencia vamos a utilizar estas dos fórmulas. En este caso yo voy a utilizar la de voltaje. Por lo tanto, la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Hacemos el despeje. Nos va a quedar que resistencia es igual al voltaje cuadrado sobre la potencia. Bien, ya que tenemos eso, realizamos nuestra operación y nos va a quedar que la potencia, nuestra sustitución nos va a quedar que la potencia es igual al voltaje, que son 150 volts al cuadrado sobre la potencia, que son 55 watts. Entonces, si ustedes lo resuelven bien, les va a quedar entre 55, 409.09. ¿En qué unidades se da la resistencia? Nosotros debemos saber que las unidades de resistencia, como el tema pasado lo vimos, se da en ohms. Bien, y así de sencillo se resuelven nuestros dos problemas. Ahora, ¿cómo resolvemos una parte donde nos pide que si el ventilador se deja trabajando durante toda la noche por 8 horas, ¿cuánta energía se pierde? O sea, nos está preguntando la pérdida de calor. Entonces, vamos a borrar esto. Y habíamos dicho que la pérdida de calor es el trabajo, es potencia por unidad de tiempo. Si nos están diciendo que el ventilador funcionó 8 horas en la noche, tenemos que el tiempo son 8 horas. ¿Sí? Formalmente se debe poner en segundos, o sea que vamos a hacer una conversión. Una hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, 8 por 3600 nos va a quedar 28.800 segundos. Ya que tenemos los segundos, ahora sí pasamos a nuestra fórmula, que el trabajo, que es en este caso pérdida de calor, como habíamos dicho, es potencia, que es 55 watts, por nuestro tiempo, que son 28.800 segundos. Por lo tanto, si nosotros lo resolvimos bien, nuestra pérdida de calor es igual a 1.58400 joules. Bien. Entonces, con esto acabamos de ver todas las fórmulas en un problema muy sencillo. Si se fijan, son despejes básicos, deben de tener mucho cuidado con que no se equivoquen. Entonces, en este caso vimos lo que era la potencia eléctrica, cómo se relacionan con la ley de Ohms de estas dos fórmulas, y vimos la pérdida de calor, que recuerden que siempre debe ser la potencia por unidad de tiempo. Entonces, cualquier duda, por favor díganme en los comentarios o por Classroom, y ahorita les mando la tarea. Nos vemos.